Para finalizar esta parte, y ya entrar a la parte de seguridad web, quiero básicamente mostrarles dos plataformas que hay donde uno puede construir lo que son servicios web. Los servicios web, como habíamos dicho, pueden desarrollarse en diferentes lenguajes de programación, pero al desarrollarse en diferentes lenguajes de programación, eso no significa, por ejemplo, que tengo un frontend en Angular, ¿sí? O estoy usando React, pero tengo el backend donde he desarrollado en Node.js. Y necesito ya, digamos, hacerlo público, ¿sí? Que básicamente es como ya en el término se llama producción. Entonces necesito ya subirlo a producción. Entonces para subir a producción o hacerlo público bajo un dominio público, realmente no es necesario comprar o alquilar un hosting. Existen algunos servicios y este caso es el de DigitalOcean o Heroku. Básicamente, ¿ellos qué ofrecen? Ellos ofrecen de que uno puede crear lo que son, por ejemplo, con DigitalOcean y Heroku, uno puede crear el término que se llaman los droplets. Los droplets básicamente es como si yo creara un servidor virtual y ese servidor yo puedo acondicionarlo. Es decir, es un servidor que está en la nube y este servidor que está en la nube, yo puedo decirle con qué sistema operativo va a ser, es decir, tengo completa autonomía sobre la creación de este droplet. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo crearlo, yo puedo crear diferentes proyectos, obviamente cada proyecto tiene un costo. Aquí, por ejemplo, yo he creado un proyecto que se llama Chat Terapia, un proyecto que se está creando. Y en este Chat Terapia, yo puedo también adicionar todos estos servicios, ¿sí? Entonces, yo puedo crear un droplet. Si un droplet es primero crear un servidor, y este servidor yo le voy a decir si va a ser Ubuntu, si va a ser Windows, ¿sí? Yo lo puedo adicionar. También puedo crear una base de datos, ¿sí? Entonces puedo crear una base de datos y puedo decir si esa base de datos es MySQL, ¿sí? En este caso la conexión a internet aquí no me está funcionando muy bien, estoy en la escuela y bueno, no me permite acceder para mostrarles que yo creado un droplet. En este droplet yo creo asociado a este proyecto. Y en este droplet yo tengo un servidor que está en Ubuntu, pero también le he adicionado una base de datos que está en MySQL. Y a la misma vez dentro de este droplet he hecho lo que es un Docker. ¿Qué son los Dockers? Entonces, para cerrar, los Dockers funcionan, por ejemplo, yo creé mi servicio web. Y creé mi servicio web y lo voy a empaquetar, ¿sí? Entonces, ya dijimos que los empaquetados no funcionan igual que las máquinas virtuales, los Dockers. Entonces, son como contenedores. Esos contenedores actualmente existen que son Docker y Kubernetes. Los contenedores funcionan de una manera excelente porque uno puede colocar varios contenedores, ¿sí? Yo puedo colocar dentro del mismo servidor un contenedor que esté hecho en Node.js y otro contenedor donde ese servicio web esté hecho, por ejemplo, en Python. Entonces ya no necesitaría con esos contenedores, no necesitaría tener, no, es que tengo que buscar un servidor donde tenga Python y tengo que buscar otro servidor donde tenga Node.js. No, con esos contenedores me ahorro esa parte. Entonces, básicamente es que voy a empaquetar todo ese servicio web y el empaquetado consiste básicamente en decirle o darle instrucciones a ese Docker qué es lo que quiero que lleve. Por ejemplo, yo subí dentro de, aquí estoy compartiendo. Aquí tengo un contenedor. Normalmente los contenedores, es decir, yo hago un servicio web, hago una API REST y este API lo hago en Node.js. Pero
hay algo que se necesita y es el Dockerfile, ¿sí? Este es un Dockerfile, ¿sí? Que es un archivo como de configuración para yo poder construir ya ese paquete o mi API REST empaquetado en una imagen. Entonces, básicamente, estas son las instrucciones. Le estoy diciendo cuando subo el contenedor a un servicio, a un servidor, básicamente, o a un droplet, básicamente le estoy diciendo, vea, es que en este contenedor y este API REST tiene que tener instalado Node.js y la versión 14. Y básicamente va a crear un directorio que se va a llamar app y ahí va a colocar todo mi API REST en ese directorio que se llama app. Luego, lo que va a hacer es que esas fuentes, por favor, copie el paquete JSON. ¿Por qué? Porque en el paquete JSON básicamente está alojado todos los paquetes que necesita mi API REST. Y luego lo que haga es correr. Entonces, estos son los diferentes pasos donde yo debo colocar en este Dockerfile básicamente todos los pasos que debe hacer para poder correr el Docker. Para yo poder construir este Docker, yo lo puedo construir en un archivo de texto, ¿sí? Esto es un archivo normal, no tiene ninguna extensión y siempre debe llamarse por defecto Dockerfile. El Docker, básicamente uno lo puede instalar y se puede cerciorar si tiene Docker instalado, simplemente usted le dice Docker-version, ¿sí? Se instala igual como si fuera cuando yo tengo un Git que instalo Git. Entonces el Docker yo lo debo tener instalado. Y yo a partir de este archivo yo puedo originar una imagen. Y esa imagen básicamente es la que se sube en ese droplet. Y básicamente yo puedo arrancar, digamos, arrancar lo que es este Docker en el servidor. Entonces básicamente uno le dice Docker, sí, le dice room y le dice --p, donde le estoy diciendo, es que quiero que arranque, por ejemplo, este servicio web, pero arranque en este número de puerto que he configurado, que es el 3000, ¿sí? Y le va a decir, básicamente, cuando yo le digo esto, tengo que decirle cuál es el nombre de mi imagen de Docker, ¿sí? Entonces le voy a decir backend, por ejemplo, sí se llama mi Docker de esa manera, mi paquete como tal. Entonces, esto de Docker sirve para yo poder empaquetar y hoy en día dentro de las tecnologías web lo que más se está usando es esto de los contenedores y precisamente es para poder, aquí la conexión, para poder ahorrar el que yo tenga varios servidores web, sino que puedo tener ya un droplet y yo puedo configurar. Entonces, uno de estos es DigitalOcean y otro es Heroku. Heroku, lo bueno es que Heroku ofrece para yo poder también subir el sitio gratis. Sí, él comienza a cobrar, digamos, después de cierto límite, pero él ofrece una parte que es free, ¿sí? Que es abierta y que no cobra. Mientras que DigitalOcean comienza a cobrar por cada uno de los servicios, por poner un droplet, por crear una base de datos, ¿sí? Entonces él comienza a cobrar por el consumo de banco de anda y de datos. Bien, esto era lo que les quería mostrar, así como el Docker también tiene repositorios. Entonces yo tengo aquí, yo he creado una imagen y yo puedo subir esas imágenes en un repositorio. ¿Para qué? Yo creé una imagen en mi máquina local, aquí digamos en mi equipo de escritorio y quiero ya, me conecto a DigitalOcean o a estos servicios de Heroku y lo que hago es querer pasar ese Docker físicamente, pues lo quiero pasar a ese servidor web. Entonces, uno de estos, así como el Git, el que funciona es este repositorio de Docker. ¿Sí? Una manera de conectarme y poder bajar la imagen, poderla subir al servidor que está en línea. Bien, ya para finalizar esta parte, entonces básicamente, y de esta manera es que yo puedo crear varios arquitecturas microservicios a través de los Dockers, ¿sí?
Y cada API REST puede estar básicamente enfocada en un tipo de backend diferente. Puedo hacer un Docker 1, donde ese Docker 1 básicamente está hecho ese API REST en Node.js. Puedo hacer otro Docker, otra imagen donde ese API REST esté hecho en Python. Y puedo tener ambos Docker funcionando de manera simultánea en el mismo servidor. Bien, entonces ya para, digamos, saltar un poco, vamos, tiene relación con la charla que sigue. Mañana sería la parte de seguridad web. Entonces, en la parte de seguridad web, básicamente cada una de las aplicaciones que se hacen, debo considerar lo que son principios de seguridad. ¿Por qué? Sobre todo cuando estoy trabajando con API REST o cuando básicamente debo acceder a la información que está desde el lado de backend. Entonces, existen, digamos, como unas políticas, algo que debo considerar para construir un sitio web seguro. Entonces, existen, digamos, diferentes tipos de vulnerabilidades. Una de esas que es muy conocida es el cross-site scripting, ¿sí? Que es conocido como XSS. O el que se trabaja como inyección SQL, que básicamente se trabaja, sobre todo, presenta vulnerabilidades, sobre todo en el lenguaje de PHP, ¿sí? Entonces, el lenguaje de PHP, digamos, era uno de los primeros lenguajes que aparecieron desde el lado de funcionar para construcción de páginas web, desde el lado de backend. Y básicamente presenta esa mayor vulnerabilidad, pero digamos, existen como unas formas de correcciones o guías que se deben hacer para corregir esta parte. Está otros que es ataque por denegación de servicio, ¿sí? Y existen otro tipo, digamos, de técnicas que se pueden trabajar en esta parte de seguridad. Entonces, dentro, digamos, de la seguridad existen unos principios, ¿sí? Y entre los principios, pues mañana Diego, digamos, les va a especificar que básicamente estos principios están básicamente enmarcados en la confidencialidad de los datos, en la integridad, en la disponibilidad de la información y esto es lo que vamos a hablar hoy, que es la autenticidad y la autenticación. Ambos son diferentes y es la autenticidad y la autenticación hace relación, por ejemplo, tengo un sitio web y en ese sitio web yo voy a manejar una parte que va a ser privada, es decir, el usuario, por ejemplo, una tienda. Entonces, hay una tienda e-commerce y en la tienda e-commerce básicamente ya existen dos modalidades para acceder al sitio. Una es entrar como invitado, comprar el producto, pero si se fijan, existe una parte de autenticación que básicamente, que ahora vamos a hablar, y esa parte de autenticidad sobre todo salta cuando voy a entrar a la plataforma de pago, ¿sí? Y esa plataforma de pago van a ver que va a cambiar el icono donde se va a poner en el browser un candadito diciendo que este sitio es seguro, ¿sí? Cuando yo entro como invitado. Cuando yo entro, no como invitado, sino que me registro en el sitio, y ahí vamos a hablar un poco de la autenticidad. Básicamente van a ver que cuando uno se registra, la manera de enviar los datos, ¿sí? Deben ser también seguros si existen diferentes métodos para lograr esa autenticidad. Entonces, dentro, digamos, la seguridad web involucra, digámoslo así, tres aspectos. Los datos, que básicamente la forma, digamos, que se puede para vulnerarlos, que un hacker puede usar, es primero robar información. Entonces, el principal, digamos, factor es proteger esa información que es valiosa, pero que es muy principal o es el objetivo principal de los atacantes, robar información. Y a esa información, digamos, ya sea de las compras, de los sitios, de las tarjetas, digamos, de las tarjetas de crédito, etcétera.
Entonces, los datos, digamos, es uno de los factores en el que deben protegerse. Otra es los usuarios. Entonces, las personas que utilizan el sistema acceden a información contenida en el mismo y eso está muy relacionado cuando iniciamos sesión. E iniciamos sesión con un usuario y con una contraseña. Entonces, ahí también, digamos, se deben considerar unos factores para poder hacer el cómo proteger esa información cuando el usuario está accediendo a través de un usuario y una contraseña, ¿sí? A poderse comunicar con el backend. Y otra es la infraestructura. Entonces, la infraestructura que se relaciona a el servidor o los servidores que yo voy a usar, ¿sí? Los elementos red, ¿sí? Entonces, básicamente esta infraestructura, casi los diferentes servicios ya ofrecen esta parte. Por ejemplo, DigitalOcean, lo que les mostré, a la misma vez, para yo conectarme a la base de datos, él básicamente me está diciendo, él hace restricciones. Entonces dice, usted va a acceder desde qué IP. Es decir, solamente da permisos a ciertos números de IP para poder acceder, por ejemplo, a la base de datos. Entonces, uno de estos, como les decía, es el término de autenticación. Entonces, existe en esta parte de seguridad web un término que se llama autenticación HTTP. Entonces, HTTP sabemos que es el protocolo, ¿sí? Básicamente, este protocolo de intercambio de información. Entonces, existen unos métodos, digamos, dos métodos para yo poder autenticarme, ¿sí? A través del protocolo HTTP. Entonces, básicamente son dos, aquí dicen tres, pero realmente son dos, básica o el BASI y el DIGIT. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste, digamos, cada uno, este tipo de autenticación? Entonces, básicamente, hay un cliente o un usuario que quiere acceder al servidor. Entonces, para acceder al servidor, básicamente, lo que el cliente debe enviar es el nombre de usuario y la contraseña, sin encriptar en codificación textual de base 64 y solamente le va a devolver si tiene autorización para poderse autenticar. ¿Y esta autorización de qué depende? Esta autorización depende básicamente si el usuario y la contraseña son válidos. Pero esta autenticación básicamente, en este caso, es el servidor quien debe enviar la respuesta. Y hay otro que es el digit, que es el que el cliente envía la contraseña en forma de hash y es mucho más fácil de obtener los valores de usuario y contraseña. Entonces, miremos un ejemplo de autenticación de HTTP usando, por ejemplo, desde el lado de backend, ¿sí? Este, digamos, tipo de autenticación se hace desde el lado de backend. Entonces, el responsable es el backend, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer con PHP. Entonces, para hacerlo en PHP, recordemos que requerimos de SAM, ¿sí? Que SAM ya viene incorporado lo que es Apache y ya tenemos instalado dentro del mismo SAM lo que es el lenguaje de programación de PHP. Entonces, en este tipo de autenticación, que es BASIC, básicamente de qué requieren. Este tipo de autenticación requiere de un archivo que se llama .htpads. Es decir, aquí lo tengo. Entonces voy a mostrar aquí. Este es directamente, o sea, en SAM. Y en SAM, básicamente recordemos que tenemos una ruta que es en el httdocs del SAM para guardar todas las fuentes en PHP. Entonces, básicamente, debo tener dos archivos y este es un tipo de autenticación por HTTP. Entonces, en este tipo de autenticación, básicamente tengo un archivo que se llama http passwd, debe llamarse así. Y tengo lo que es el htaccess.
Este htaccess básicamente es el responsable para decirle que voy a proteger, digamos, los usuarios que van a acceder al backend. O sea, si un cliente accede a esa ruta del backend, le estoy diciendo ya con el htaccess de que voy a proteger. Entonces, aquí básicamente, ¿qué debo pasarle? El tipo de autenticación, que es BASIC. Debo decirle básicamente dónde va a estar la autenticación, ¿sí? Que quiere decir que la autenticación está en el archivo .htpasswd, debe llamarse así. Y básicamente le estoy diciendo que la autenticación debe ser requerida, ¿sí? Entonces, básicamente hay que agregarle esto, que es lo que aparece aquí. Luego de que ya he creado esto, debo crear este archivo. Y este archivo que yo creo acá, básicamente, yo creo un archivo de autenticaciones, pero ese archivo de autenticaciones yo debo crear, si ustedes ven, el password está encriptado. Entonces vamos a ver el término de qué es encriptación, ¿sí? Entonces, o codificación. Entonces, aquí básicamente está oculto o está enmascarado el password. ¿Cómo yo hago esto? Entonces, aquí hay una URL donde me genera o me puede generar el HTTP pass. ¿Sí? Yo simplemente le digo, por ejemplo, el usuario es admin y la contraseña es 123. Y le voy a decir, hay diferentes tipos que voy a decirle, hay diferentes, digamos, algoritmos de encriptación. Entonces, simplemente voy a decirle que voy a usar un algoritmo de encriptación, por ejemplo, el MD5, que lo suele trabajar los archivos PHP. Entonces, cuando ya le digo, básicamente aquí me origina el usuario, dos puntos seguido, de el password encriptado, ¿sí? Usando el MD5, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que hago es copiarlo en este archivo, ¿sí? Si voy a usar ese. Si voy a usar otro, entonces aquí podemos usar este chat1, que es otro algoritmo de encriptación. Y este, digamos por default, el MD5, si ustedes ven, lo tiene Apache incorporado, entonces no dice el tipo, solamente saca. Mientras lo que es el chat1, cuando uno lo genera, básicamente me está diciendo qué algoritmo de encriptación está usando para poder encriptar el password. Luego está el otro, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los diferentes, ¿sí? Y los puede colocar. Entonces, este generador básicamente ya existen en la web para generar, digamos, este tipo de password encriptado. Y básicamente en PHP para poder acceder, lo que debo hacer este tipo de validaciones. ¿Qué es lo que hace este tipo de validación? Básicamente, de ese tipo de validación, lo que va a hacer es que va a autenticarme desde el lado de backend. Es decir, no voy a tener como desde el lado de frontend una interfase de usuario y contraseña, sino, corrámoslo acá. Cuando yo corro este de autenticación, básicamente esta parte donde me está preguntando el nombre de usuario y contraseña, la responsabilidad es de el PHP AUTH user. ¿Sí? Él es el que se encarga básicamente de mirar si realmente me ha autenticado, ¿sí? Si no me ha autenticado, entonces lo que es, me lanza este pop-up. Si apenas voy a ingresar por primera vez y no me he autenticado, entonces simplemente me autentico y debo darles los passwords correctos, ¿sí? Si una vez ya me he autenticado, vuelvo a ingresar de nuevo, ¿sí? Entonces vemos que actualmente ya está guardado esa información de autenticación y normalmente se guarda como un cookie o una sesión. ¿Dónde se guarda, digamos, esta información? Realmente esta información, en esta parte me devuelvo, aquí en las herramientas del desarrollador,
uno entra a lo que es aplicación. Y en aplicación hay algo que se llama storage. Entonces el storage son diferentes formas de almacenar información desde el lado del cliente. Entonces, una de estas que vamos a trabajar y que funciona está Session Storage y está Local Storage. Pero también están lo que son las cookies, ¿sí? Entonces, aquí ven que yo tengo 2 cookies o en Session Storage, ¿sí? Aquí también yo tengo información. Entonces, simplemente esta información, por ejemplo, simplemente si yo limpio, aquí voy a decir que voy a eliminar datos del navegador. Entonces, él lo que hace es limpiar toda la sesión, todas las cookies. Vuelvo otra vez y él ya logra decir, es la primera vez que va a acceder, entonces voy a preguntarle por el usuario y su contraseña. Entonces, esta es una forma y básicamente si yo le digo un password contrario, voy a decirle un password que no es válido. Aquí. Bueno, aquí no lo estoy, digamos, validando. Entonces, básicamente, accede, ¿sí? Sin validar todavía el password. Bien, entonces salto acá. Esta es una forma, digamos, de autenticación y es uno de los métodos que se utiliza y corren más desde el lado de backend. Hay otro tipo que es la autenticación DIGES. Entonces, básicamente, este método utiliza lo que es el password y otros bits de información para crear un hash, que básicamente se va a enviar al servidor. Y envía un hash y evita el problema principal de autenticación BASIC, que es enviar los datos sin encriptar. Entonces, el BASIC básicamente encripta el password, pero al enviar los datos de que se han validado, no los encripta. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte de seguridad es muy importante en que los datos vengan encriptados. Entonces, aquí, digamos, en este link, pues se ofrece mayor información, por ejemplo, cuando yo quiero utilizar diferentes tipos de métodos de autenticación usando el lenguaje de PHP. Aquí está el método de cómo sería la autenticación, por ejemplo, en la autenticación DIGET. Yo ya no necesito un archivo htaccess ni necesito un archivo httpass, sino que básicamente estoy enviando la información y ahí puedo hacer uso de un frontend donde voy a capturar el usuario y la contraseña y simplemente desde el lado de backend coloco esta validación para validar que el usuario y la contraseña es correcta y le doy autorización al cliente de poder acceder al backend. ¿Sí? Es, digamos, esa de la parte de las credenciales. Entonces, aquí, digamos, yo puedo hacer esto. ¿Sí? Este es un ejemplo que igualmente se los subiré en el repositorio. Yo puedo validar esta parte, ¿sí? Entonces, acá hay otro ejemplo. A ver, me devuelvo. ¿Sí? Accedo, digamos, en este caso, yo no lo vinculé con el frontend y básicamente es el mismo backend que me está preguntando para poder acceder a esa información. Entonces, simplemente guardé lo que es la contraseña admin y la clave 123 y aquí tengo otro usuario y otra contraseña. Y simplemente él viene aquí, dice, usted ya se autenticó, no se ha autenticado, ¿sí? Entonces envía como no está autorizado para acceder. Entonces lo primero que va a hacer es mostrarme que yo ingrese los datos. Entonces yo le voy a decir admin 1, 2, 3. Cuando ingreso, entonces simplemente me va a decir, va a validar que las credenciales no va a entrar aquí, ¿sí? Porque va a analizar la variable. Y no va a entrar en esta condición porque en esta condición básicamente aquí va a decir si las credenciales son incorrectas. Cuando las credenciales son incorrectas, cuando el usuario o el password no coinciden con estos datos que yo tengo acá. Entonces aquí digamos la restricción, los datos de usuario y password
Vienen es dentro del código, ¿sí? Puedo incorporarlos dentro del código, pero no vienen como un archivo como viene el BATSIC, que viene creado de un archivo .htaccess y .htpassword. Bien, sigo avanzando acá. Entonces, existen, digamos, estos son métodos, pero estos métodos, digamos, el BASIC y el DJS, se hacen más desde el lado del backend, ¿sí? Y el lado del backend, digamos, es la que tiene la interfaz, donde sale la ventanita a modo de pop-up, donde le está preguntando por el usuario y el password. Pero existen las interfaces de autenticación que hoy en día se trabajan y tienen todas las sitios web. Entonces, estas autenticaciones, ¿qué son? Estas autenticaciones normalmente corresponden, a veces le preguntan al usuario. Hoy en día, digamos, el mismo usuario es el mismo correo electrónico, ¿sí? Porque el usuario se acuerda más de su cuenta de correo y el password. Entonces, de estas dos constan, pero esta interfaz de autenticación a la vez tiene otros elementos. ¿Qué elementos? Por ejemplo, si el usuario no recuerda el password, entonces tiene también un sistema para poder recordar el password. ¿Sí? Entonces, ese sistema o ese proceso de recordar password, muchas veces el que más se usa es, por favor, digite su cuenta de correo electrónico. Y cuando uno digita su cuenta de correo electrónico, casi siempre le devuelven, es de nuevo un nuevo password. Y uno puede acceder para volver a escribir un nuevo password, ¿sí? Ese sistema es el que funciona. ¿Por qué? Casi siempre suelen guardar las contraseñas encriptadas, pero al guardarlas encriptadas en las bases de datos no hay un algoritmo de desencriptación. Como no hay un algoritmo de desencriptación, entonces básicamente lo que le toca originar cuando va a recordar un nuevo password es de manera automática, el sistema genera un nuevo password, se lo envía al usuario, ¿sí? Y al enviárselo al usuario para que pueda ingresar con ese nuevo password y pueda volver a cambiar su contraseña, ¿sí? Entonces, es, digamos, ese sistema el que funciona casi siempre en todos. Otras veces hay otros mecanismos también para recordar, por ejemplo, de no enviarlo por correo electrónico, sino quizás haciendo, por ejemplo, también para evitar que sea un robot, entonces hacen la vinculación de captchas, ¿sí? O le pregunta cuánto es 5 más 5, algo así. Preguntas, digamos, capciosas que ustedes puedan responder y puedan responder de manera aleatoria un usuario que realmente está interactuando con esa interfaz. Dentro de esta también interfaces, ustedes ven que está funcionando también lo que es el registro. Entonces, ahora hablamos del registro. Entonces, existen, lo que les decía, diferentes interfaces de autenticación. Cuando se están, por ejemplo, autenticando, en este caso, por ejemplo, es como un regístrese. Entonces, en el regístrese básicamente le piden el correo electrónico y el password. Entonces, uno a la misma vez puede forzar al usuario para que dé un password seguro y a la misma vez para que recuerde, suele uno preguntarle password y confirmar password. Cuando password y confirmar password, digamos, coinciden, entonces es porque el password es correcto, lo acepta el sistema. Y en las otras veces, ustedes han visto, esto es básicamente una interfaz de registro, validan el password. ¿Cómo validan el password? Entonces, hay diferentes formas de validar y eso es básicamente porque los usuarios a veces colocan sus claves muy inseguras. Entonces, eso hace que sean también sus cuentas muy vulnerables para poder acceder a la información cualquier hacker y averiguar las contraseñas. Entonces, también el sistema, digamos, se blinda en esa parte. Y voy a saltar un poco ahora para mostrarles cómo otro sistema de regístrese. Entonces, casi siempre, digamos, este es un sistema, casi siempre le está diciendo, el password debe tener al menos 8 caracteres, ¿sí? Entonces le da, digamos, una serie de restricciones
cómo debe ser su password. Entonces le dice su password debe tener al menos 8 caracteres, su password no puede ser un largo más que 95 caracteres, es decir, le está diciendo una restricción de 8 como mínimo, máximo 95 caracteres. Luego le está diciendo que dentro de ese password debe contener al menos una letra que esté en mayúscula y debe contener al menos uno que sea de esos caracteres, sea un número. Y a la misma vez le está diciendo que debe contener al menos un carácter especial y le está diciendo cuáles son los caracteres especiales. También les está diciendo pues que no debe, no hay espacios, ¿sí? No hay espacios dentro de esto. Entonces también digamos, esto es una alternativa y es un método para ya ofrecer al usuario para que tenga una contraseña segura. Y eso puede funcionar también como una política en la parte de seguridad para poder autenticarse. Entonces, sigo en esta parte de acá. Entonces, normalmente, y la mayoría, digamos, de las autenticaciones que hay en los sitios, básicamente siguen este proceso. Entonces, hay un usuario y el usuario va a proveer un username y un password. Entonces, lo que comenté, normalmente el username va a ser, normalmente el username puede ser el correo electrónico. Y el password, pues, el que se ha registrado. Entonces, el sistema ya se va a conectar y para conectarse, ¿sí? Valida correctamente si el usuario y el password coinciden. Es decir, que aquí puede ir a una API REST, ¿sí? Ir a una base de datos donde estén esos datos o puede simplemente hacer uso de una autenticación BASIC o digits, ¿sí? Entonces, aquí básicamente tengo el usuario y el password. Entonces, si el password y el usuario coinciden, básicamente yo me he autenticado y lo que puedo hacer es darles permisos de acceso, ¿sí? Al usuario. Entonces, aquí vendría casi como la funcionalidad de los roles. Si es un usuario, entonces este usuario solamente puede acceder a estos tipos de contenidos. También, si no es correcto los datos, entonces básicamente lo que hago es informarle al usuario, por eso se devuelve de nuevo, donde se le informa que el correo y o el password son incorrectos, ¿sí? Entonces básicamente se validan, no se le dice cuál de los dos es el incorrecto, solamente los mensajes le dice alguno de estos dos está fallando, entonces vuelve y reintente, ¿sí? Bien, entonces dentro de esta parte de la autenticación existe un término y es el término de encriptar, ¿sí? Y eso básicamente lo cobija algo que se llama la criptografía. Entonces, dentro la criptografía básicamente hace relación o se define como cifrar una información o ocultar un mensaje con una contraseña. Y esa es la forma en que se debe hacer cuando se están comunicando frontend y backend, sobre todo a través de los API REST. Lo que yo les decía, un API REST, uno puede acceder si lo deja público y sin una manera de autenticación, puede dejar abierta y básicamente un hacker puede acceder a esos API REST a través de estas aplicaciones de Insomnia o Postman y puede leerse la información si básicamente no hay ninguna restricción de acceso. Entonces, casi siempre en la criptografía lo que se hace es aplicar un algoritmo asociado a una o varias contraseñas que lo que hace es convertir la información en una cadena de letras, números y símbolos y sentidos. Entonces, esto básicamente es lo que maneja el campo de la criptografía, ¿sí? Y esto es lo que asegura o proporciona lo que es una comunicación segura en presencia de terceros. Entonces, en presencia de terceros es cuando entra otra persona y quiere acceder a la información, ¿sí? Usando diferentes técnicas o métodos para poder robar esa información. Entonces, los algoritmos se consideran seguros, ¿sí? Si un atacante no puede determinar ninguna propiedad del texto sin formato de la clave, es decir, si no logra determinar
desencriptar, digamos, decodificar como viene codificado ese texto o cifrado. Entonces, la criptografía básicamente involucra una composición de dos palabras, cripta, que es oculto, y grafía, escritura. Entonces, básicamente es como una escritura que viene oculta. Si nos ponemos a analizar, la criptografía se comenzó a analizar, digamos, cuando nació esta parte de la inteligencia artificial con la máquina de Turing, ¿sí? La famosa película que ustedes se vieron y creo que se la vieron de la máquina de Turing. Básicamente, ¿cómo nació? Digamos, ahí partió naciendo la criptografía, era la Segunda Guerra Mundial y básicamente en la Segunda Guerra Mundial los nazis lo que hacían era codificar sus mensajes, ¿sí? Para que no pudieran, digamos, los otros ejércitos, los otros, digamos, grupos, poder codificar sus mensajes. Entonces, ellos elaboraron, digámoslo así, un algoritmo físicamente para poder encriptar los datos y poderse comunicar, ¿sí? Entonces, esa manera de comunicación, ahí es donde nació la máquina de Turing, que básicamente se desarrolló una máquina que pudiera desencriptar esos datos, ¿sí? Entonces, por eso se contrataron matemáticos y economistas que pudieran desencriptar. Entonces, básicamente nació en la Segunda Guerra. Entonces, desde ahí, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, nació, digamos, esta parte de la criptografía. Entonces, la criptografía básicamente son algoritmos deterministas que se utilizan para generar claves criptográficas, claves encriptadas. Y dentro de esto se trabaja lo que es firma digital, verificación para proteger la privacidad de los datos, navegación web en internet, comunicaciones confidenciales, también transacciones en tarjetas de crédito y correo electrónico. ¿Sí? Entonces, esta de la criptografía se van a dar cuenta, por ejemplo, la base de datos, la contraseña del usuario, yo debo guardarla de manera oculta. ¿Y cómo es oculta? Pues usando algún algoritmo de estos de criptografía, como DMD5 o chat, para poder encriptar esa contraseña. Entonces, dentro de la criptografía, básicamente hay como 4 aspectos que se preocupan, que es la confidencialidad, y es la información no puede ser entendida por nadie para quien no puede intencionada. La integridad sin rechazo y la autenticación, que es otro término, digamos, donde el remitente y el receptor pueden confirmar la identidad del otro, es decir, cuando el cliente, que es el remitente, va a acceder y el backend actúa de veces de receptor. Entonces va a confirmar si realmente el origen y el destino son correctos, entonces puede enviar una verificación de esa autenticación, si es válida o no. Entonces, dentro de esto existen diferentes algoritmos y los que más se usan desde la parte de web para poder encriptar, por ejemplo, las contraseñas, o también para poder encriptar, por ejemplo, cuando se conectan los API REST desde un cliente a un backend específico, y para acceder a ese API REST está un término que se llama los tokens. Entonces, existe el MD5, que es un algoritmo de reducción criptográfica, es de 128 bits, que es ampliamente usado en desarrollo web. Entonces, inclusive dentro de la misma base de datos en MySQL, uno se puede conectar, hace por ejemplo, un select o hace un insert, y dentro del mismo MySQL, dentro del mismo query, puede usar el MD5 para encriptar la contraseña. El problema del MD5 no puede desencriptar la información. Entonces, el sistema que utilizan, lo que les decía, usualmente cuando no recuerda la contraseña el usuario, lo que hace es, el proceso que se hace es que el sistema
recibió una solicitud del cliente donde está diciendo que no recuerda la contraseña, ¿sí? Pues entra a través de una interfase de recordar contraseña y en ese recordar contraseña se le pregunta por el correo electrónico. Entonces, como es el formato de un MD5 que se guardó y no se puede desencriptar, entonces lo que hace es básicamente asignarle un nuevo password, también encriptado, que se guarda en la base de datos, y ya cuando el usuario vuelve a acceder con ese password, puede lo que es cambiar el password. ¿Sí? Es, digamos, se puede validar un estado, entra otra vez por primera vez, ¿sí? Entonces voy a cambiar el password. Otro de los que se utiliza es el chat 1. Entonces, el chat 1 es un algoritmo seguro y es un sistema de funciones hash criptográficas. Entonces, básicamente, este fue desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y este algoritmo básicamente va a producir una salida de 160 bits de contenido y básicamente el tamaño máximo que puede superar es de 264 bits. Entonces, está dentro de está el chat 2, ¿sí? Entonces, el chat 2 también se suele utilizar, ¿sí? Y también es diseñado, ¿sí? Por los Estados Unidos, digamos, en conjunto como una versión mejorada del chat 1. Entonces, aquí está, digamos, otras funciones criptográficas de este chat 2 que es de 224 o 256 bits. Sí, básicamente el chat 2 pues es el sucesor del chat 1 y tiene, digamos, varias variantes distintas, 4, y cada uno con una salida diferente. Sí, 256, 224 bits, etcétera. Bien, de creo que tengo un ejemplo que les puedo mostrar aquí. Voy a cerrar Entonces, de este es de encriptación. Entonces, aquí tengo un ejemplo de encriptación que se ha hecho, por ejemplo, con Node.js. Entonces, con Node.js, bueno, yo puedo utilizar un algoritmo de encriptación, puedo hacer uso de este paquete que se llama CryptoJS. ¿Sí? Aquí yo he instalado unos paquetes. Entonces puedo hacer uso de este paquete que se llama CryptoJS. CryptoJS puede utilizar lo que es el chat y aquí utilicé el Express. También hay otro paquete que se llama el chat 256, ¿sí? Que básicamente trabaja lo que es el chat 2, ¿sí? Que es otro algoritmo que es el chat 2, que el chat 2 tiene 4 variantes y una de estas es la chat 256. Y aquí pues el Express, que es el framework que trabajamos para trabajar todo este API REST. Aquí hay otro paquete y este paquete se relaciona, antes de mostrarles el ejemplo, con algo que se llama las variables de entorno. Entonces también es buena práctica y inclusive Angular tiene también para crear variables de entorno. Tiene un archivo que se llama environments, ¿sí? Y las variables de entorno, digamos, es una buena práctica. Son variables externas a nuestra aplicación que residen en el sistema operativo o en algún contenedor de la aplicación que se está ejecutando. Entonces, normalmente estas variables de entorno suelen ser, por ejemplo, la configuración de la base de datos, la dirección o número de puertos, ¿sí? HTTP al cual se va a conectar, la ubicación de ciertos archivos, por ejemplo, para conectarse en Angular a los diferentes API REST desde el backend, ¿sí? Entonces, variables de entorno suele utilizarse y es una práctica, es una buena práctica de seguridad. Entonces, esas variables de entorno, básicamente, su variable de entorno es simple y viene asignado con un nombre y un valor. Entonces, en Node.js, para crear unas variables de entorno, yo instalo este paquete que se llama .tem. Entonces, el .tem, ¿cómo funciona?
hay dos maneras en Node.js para yo crear variables de entorno. Entonces, una de esas es poder crear una variable de entorno sin usar .env. Puedo crear un archivo tipo JSON. Entonces, aquí creé config.js en JavaScript y simplemente lo que hago es exportar. ¿Sí? Entonces, lo que hago básicamente es exportar este módulo y comienzo a crear todas mis variables de entorno. Entonces, en las variables de entorno, lo que se recomienda es que las variables estén en mayúsculas, ¿sí? Y 2 puntos, digamos, seguido del valor. Entonces, aquí yo tengo unas variables de entorno y en estas variables de entorno, cuando las voy a llamar aquí, simplemente no hace uso, sino que yo tengo aquí, el require config.js. ¿Sí? Entonces, yo puedo leer las variables de entorno. Aquí lo estoy haciendo, pero usando otra, digamos, ahora hablo de utilizando el .env. Entonces, puedo también leer las variables de entorno. Aquí me salió error, eso porque comenté. Y para leer las variables de entorno, puedo hacer uso del config y cuando leo, simplemente puedo colocar console log config. El número del puerto, por ejemplo, para poder acceder a cada una de estas variables de entorno que tengo en este archivo JavaScript. ¿Sí? Esa, digamos, sería una solución. La otra es, en vez de utilizar esta variable de entorno, entonces lo que hago uso es básicamente de este paquete que se llama .temp. De este paquete .temp que yo hago uso, lo que yo hago es crear un archivo que se llama .env. Y en que básicamente de environment, ¿sí? Las, digamos, abreviaciones, yo estoy creando las mismas variables. Entonces, creo el puerto, ¿sí? La llave que es otra para encriptar, el host, ¿sí? Y el nodo de environment. Entonces, aquí básicamente lo que hago es llamar a cada una de ellas. ¿Sí? En este caso me sale error porque esta, por ejemplo, trabaja con, esta no trabaja con el cripto, sino con la configuración, que fue la que yo comenté acá. Ya para llamar las variables de entorno específicamente del .temp es usando process.environment.kit. ¿Sí? Entonces aquí básicamente para llamarlas directamente a través del .env, ¿sí? Hago el llamado de esta manera. Mientras que con el config, básicamente, aquí lo que hago es como si tuviera un arreglo y lo que hago es que estoy exportando ese arreglo y lo estoy colocando dentro de esta constante que se llama config. Entonces, simplemente lo que digo es config.kit, ¿sí? Para poder acceder a este valor, ¿sí? Esas, digamos, serían dos maneras que se pueden usar. Y el cripto que estoy usando aquí, básicamente, ese es el que se encarga de encriptar, por ejemplo, este password. Entonces, aquí yo tengo password 123. Estoy usando cripto y cripto para poder encriptar los datos debo tener otra, digamos, palabra secreta. Entonces, para el poder encriptarlo a través de esa palabra secreta. Entonces, de esta manera, lo que está haciendo es el password y la palabra secreta es 123. ¿Sí? Entonces, lo que hace es encriptar los datos. Por ejemplo, voy a correr aquí. Y está en encriptación. Entonces, simplemente aquí, digamos, la variable de entorno es esta que imprimió. Esta que vemos aquí. Solamente imprimió lo que yo tengo en esta variable, este archivo físico, ¿sí? Para solamente mostrar cómo se leen las variables de entorno si yo utilizara la librería .temp. Y aquí es el password encriptado usando
la librería CryptoJS, pero aquí estoy usando un algoritmo que se llama AES. Mientras que acá estoy usando el algoritmo tipo SHA-256. El AES sí tiene para desencriptar los datos. Entonces, básicamente, yo aquí estoy encriptando los datos. Obviamente, para desencriptar los datos, debo saber cuál es la palabra clave con que se codificó ese password, ¿sí? Entonces, debo conocer eso. Si no lo conozco, pues no lo puedo desencriptar. Entonces, aquí básicamente está desencriptando, ¿sí?, el dato, y a la final, pues muestra el dato desencriptado con AES. Con chat no tiene para desencriptar, solamente con este tipo de algoritmo puede encriptar y desencriptar. H256 y el MD5 que no tiene para desencriptar. ¿Sí? Este es un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero, me estoy conectando desde una interfase de usuario y en esa interfase de usuario yo quiero el password que llega. Desde el lado de backend yo puedo hacer uso de este paquete y ese paquete se va a encargar de encriptar el password, encripta el password y lo voy a guardar en la base de datos ya encriptado, ¿sí? Y ya debo saber qué tipo de algoritmo usé para encriptar el password, ¿sí? Usualmente, debo manejar un solo algoritmo que permita encriptar todos los passwords, digamos, dentro de la tabla, por ejemplo, usuarios. Entonces, ahí debo, digamos, ser, digamos, muy determinista en esta parte de cómo guardar el password y bajo qué algoritmo debo usar para encriptar los datos. Este es otro ejemplo que tenía acá. Como digo, esto se los subo. Voy a avanzar a ver si acá. Hay otro tipo, digamos, de seguridad. Y en este tipo de seguridad también existe, o sea, yo no necesito en esta parte algoritmos. Entonces yo puedo hacer uso de un protocolo seguro. Y por eso muchas veces cuando entran, por ejemplo, están pagando, lo que les decía, y entran como usuarios invitados. Entonces cuando entren con usuarios invitados y ya van a pagar, van a ver que en el browser se cambia el iconito como un candadito. Y esto es porque yo he accedido a un protocolo seguro. Entonces, el protocolo seguro tiene las siglas HTTPS, ¿sí? Entonces, es como si dos personas están hablando por teléfono y utilizan un lenguaje común para comunicarse. Entonces, la conexión telefónica a través de la cual se realiza la llamada no está cifrada en el caso de HTTP. De ser HTTP, es inseguro. Inclusive, cuando ustedes navegan desde el navegador de Google, si ustedes tienen habilitado, igual desde 2018, ya el navegador de Google habilitó la forma de que usted accede a un contenido seguro. Entonces, a usted cuando accede a través de un browser y desde un sitio que no tiene un certificado de seguridad, le va a decir, va a acceder a este sitio donde no es seguro. ¿Sí? Entonces, básicamente, no está cifrada la información, mientras que con HTTPS la comunicación está protegida frente a terceros. Normalmente, el HTTPS, ¿cómo se coloca? Desde el proveedor de hosting, donde usted tiene alojada su página web, normalmente usted debe comprar es un certificado. Y ese es un certificado SSL. Ese certificado es la que le permite que usted puede usar un HTTPS. Entonces, básicamente, desde el browser, ¿cómo ustedes se dan cuenta que tienen o han accedido a una página que tiene un certificado seguro? Básicamente en Chrome siempre sale este ejemplo o aparece el candadito. Siempre aparece el candadito en Firefox diciendo es un sitio no seguro, ¿sí? Entonces es la forma donde pueden ustedes acceder a través de diferentes navegadores o agentes web y ellos, digamos, van a mostrar a través de iconos cómo ustedes han accedido a un contenido seguro. Esto donde lo van a ver mucho
cuando entran a las formas de pago. ¿Sí? Todas las formas de pago tienen certificados seguros y es a través de HTTPS. Otro término, o sea, estábamos viendo la autenticación. La autenticación, digamos, también se utiliza con HTTPS. Y otro término es la autorización. Ambos son diferentes. La autenticación, básicamente, como dijimos, se encarga de verificar las identidades y el yo poder acceder a ese contenido y esa identidad, ¿sí? Que yo accedo, lo hago a través de un usuario y un password. Esa es una de los tantos métodos. Pero también yo puedo utilizar el poderme autenticar haciendo uso, por ejemplo, el API de Facebook, ¿sí? Utilizando la cuenta de Facebook o también el API de Google con mi cuenta de correo para poderme autenticar. O también a través de biometría como son las huellas dactilares. Por ejemplo, los sistemas operativos MAT, algunos tienen para poder validar la autenticación a través de la huella dactilar, ¿sí? Mientras que la autorización básicamente se encarga de verificar los permisos que corresponde a cada identidad. Es decir, me ha autenticado, ahora vamos a mirar qué permisos voy a autorizarle para que él pueda acceder a esos contenidos, ¿sí? Entonces, básicamente la autorización se encarga de verificar si tiene permiso para poder acceder a esa identidad que se está autenticando. Y eso básicamente funciona con los API REST. En la API REST, por ejemplo, hay una interfase, va a acceder, se va a autenticar, pero yo voy a darle una autorización a ese API REST de que esa identidad sí puede acceder a mi contenido, entonces le voy a devolver un token. Y ese token es como un número o un ticket de identificación, ¿sí? Para decir que se ha establecido una comunicación entre el cliente y el servidor. Entonces, normalmente la autorización se suele trabajar en las aplicaciones web para diferentes perfiles de accesos para los usuarios, ¿sí? Entonces, eso también está muy enmarcado en las bases de datos. Cuando nosotros podemos decir quiénes tienen acceso a esas bases de datos. Entonces, hay un usuario que es admin o hay un usuario que es root, ¿sí? Pero el root siempre conocemos que es el usuario que tiene todos los privilegios. Puede hacer de todo. ¿Sí? Puede eliminar, puede actualizar, buscar, mientras que existen otros que no pueden hacer eso. Entonces, ahí, digamos, se encarga la autorización de ejercer esos perfiles de acceso. Entonces, dentro de esto, que ya, digamos, lo pueda nombrar mañana Diego, dentro de la autorización, digamos, se trabaja mucho lo que son las sesiones, ¿sí? Y básicamente, un ejemplo sencillo de autorización es un atacante logra conseguir fácilmente un acceso básico a la aplicación y simplemente indicando una ruta distinta en el navegador, modificando, puede realizar funcionalidades distintas a perfiles de acceso superiores. Entonces, también es importante la autorización, porque si en la autorización yo tengo un solo perfil, lo que voy a hacer es que un atacante ingresa y va a poder, digamos, eliminar datos, ¿sí? Porque ese mismo usuario tiene permisos, todos los permisos sobre la base de datos. Entonces, eso es importante. Y las sesiones, básicamente, es una de las partes que se manejan desde el lado de comunicación cuando la persona se ha autenticado. Entonces, inicia una sesión. Entonces, esas sesiones normalmente pueden guardarse como una cookie, lo cual, al guardarse como una cookie, se puede aplicar la técnica de hackeo de cross-scripting, ¿sí? Cross-site scripting, si yo estoy guardando la cookie a través de un JS o a través de una URL. Entonces, tampoco es conveniente. Entonces, yo puedo aplicar esa parte y también
el atacante pues puede predecir el algoritmo de cómo encriptó, digamos, esa contraseña. Y normalmente las sesiones deben tener un periodo de expiración, ¿sí? Y eso pues ya lo seguiremos mencionando. Y mañana Diego va a reforzar, digamos, las diferentes técnicas de hackeo y cómo contrarrestar contra ello. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Profe, una consulta.